Ya. Bueno, como les decía, hoy día vamos a ver un tema que es un poco de recordatorio en última instancia, puesto que vamos a ver todo lo que tiene que ver con eventos mutacionales, eh, también una serie de conceptos que están asociados con las alteraciones cromosómicas, que después en la próxima clase van a tener precisamente una profundización del tema, la doctora Valeria, para ver las principales cromosomopatías en seres humanos, etcétera. Y finalmente vamos a ver lo que hoy día se conoce como citogenética molecular. En esencia, las mutaciones, ustedes saben, y esto es un recordatorio más que nada, o sea, hay las mutaciones, hay diferentes agrupaciones de mutaciones desde el punto de vista de los mecanismos que están involucrados. Y dentro de los mecanismos de sustitución de bases, recordemos que los mecanismos, las mutaciones por sustitución de base están centrados en cuatro grandes tipos de sustitución. Uno, lo que se conoce como sustituciones sinónimas, precisamente donde estas sustituciones sinónimas, o sea, puede incluso generarse un nuevo codón en términos del triplete, pero codifican para el mismo aminoácido. O sea, precisamente ustedes saben que por el carácter degenerativo del código genético, muchas veces los tripletes, eh, a pesar de que tienen secuencia distinta, codifican para el mismo aminoácido. Por lo tanto, en el caso de un evento que involucra una sustitución de tipo sinónima, no tiene ninguna relevancia, ningún impacto ni en la funcionalidad ni en la estructura 3D de la proteína. Hay otro tipo de mutaciones, sustituciones de pares de base que son las mutaciones sin sentido, donde un cambio en el codón sí genera un cambio notable porque ese codón que normalmente debería de codificar para un aminoácido, en este caso se convierte en un codón de terminación. Y por lo tanto, en dependencia de dónde se genere este nuevo codón de terminación, así obviamente va a ser el impacto en la funcionalidad de la proteína, puesto que se va a generar una cadena polipeptídica más o menos larga en dependencia de dónde está el codón de terminación. Hay otro tipo de sustitución que son las conocidas sustituciones o mutaciones de sentido equivocado, donde el cambio en la secuencia de una base en el triplete sí va a condicionar la sustitución de un aminoácido en la proteína, o sea, el cambio de un aminoácido por otro, que en buena parte este es la fuente de una buena parte de los eventos mutacionales en los seres humanos y que hay una buena parte de precisamente de este tipo de mutaciones y de las patologías asociadas, como por ejemplo son todas las hemoglobinopatías que están asociadas con mutaciones de sentido equivocado. Y finalmente, y es lo que quiero resaltar, hay un tipo de mutaciones que es extraordinariamente importante. Y este tipo de mutaciones, si bien se conocía su mecanismo, se hizo evidente cuando se logró completar el secuenciamiento del genoma humano y sobre todo Profe, cuando sí, disculpe interrumpirlo, lo que pasa es que se dejó de compartir la pantalla. se dejó de compartir. Chu, qué raro. Yo pensaba que era Yerma, entonces estábamos ahí consultando y claro, se dejó de compartir. Yo creo, fíjense, yo los otros días igual conversaba con la profe Iliana. Yo creo que la plataforma de Teams está teniendo, por ejemplo, ya ahora a mí yo no tengo aquí la opción de poder compartir pantalla, por ejemplo. Desapareció, ahora volvió a aparecer. ¿La ven ahora? Sí, ahí sí. Sí. Ahora sí. Partimos de nuevo, Si se como, puede, como ustedes me digan.
Ya, pues bueno, partimos de nuevo, ya. Bueno, les había comentado que si estamos hablando de los tipos de mutaciones, ¿ya? Recordemos que habíamos hablado de las mutaciones sinónimas, ¿ya? Que en esencia era cuando se producía una sustitución de una base por otra y esta sustitución no implicaba ningún cambio en la secuencia aminoácidica de la proteína, ¿ya? Por lo tanto, porque nuevo codón que se generaba codificaba para el mismo aminoácido. Todo lo contrario ocurría con las mutaciones sin sentido, cuando el cambio de una base en el codón implicaba que, sea, desde un codón de codificación se generaba entonces un codón de terminación, ¿ya? Y obviamente eso iba a tener repercusiones diversas desde el punto de vista de la funcionalidad de la proteína, sobre todo en dependencia del lugar donde ocurría este nuevo cambio de codón y se generaba un codón de terminación. Obviamente, si en la cadena polipeptídica este evento ocurre al final de la cadena, a lo mejor eso no tiene una implicancia funcional menor que obviamente si este codón de terminación se genera al tercer aminoácido de la cadena polipeptídica. Ahí obviamente se generaría nada, una secuencia de 3 aminoácidos que obviamente no tiene ninguna actividad catalítica asociada. Por otro lado están las mutaciones de sentido equivocado, donde sí hay una sustitución de un aminoácido por otro, que les decía que lo más común es que estos tipos de mutaciones están vinculadas con un buen número de enfermedades humanas y particularmente con las hemoglobinopatías. Y finalmente les estaba comentando que las mutaciones de sentido de corte de empalme del ARN tienen que, si bien se conocían de hace algún tiempo, han ido cobrando auge a partir de la terminación del proyecto de secuenciamiento del genoma humano, pero además por la profundización del conocimiento del transcriptoma humano, es decir, de toda la dotación de transcripto que está en la célula humana. Y vamos a verlo después en detalles en particular. Y dentro de otro tipo de mutaciones estaban también las mutaciones que eran de cambio en el marco de lectura, ya sea porque se elimina una base, se pierde una base en la secuencia y por lo tanto la nueva lectura, el nuevo marco de lectura se corre, obviamente en dependencia de los tripletes que se están generando. Y por otro lado, lo mismo ocurre si se inserta una base nueva, obviamente la secuencia de codones se va a correr porque hay una nueva base que se va a leer. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si se duplican segmentos, etcétera. ¿Ya? Y finalmente, que es pues yo diría que es lo más relevante, es centrarnos en lo que hoy día se conoce como mutaciones dinámicas. Estas mutaciones dinámicas son extraordinariamente importantes en las patologías humanas, en un buen número de patologías humanas, puesto que en gran medida definen un grupo de patologías que se conocen con el nombre de proteinopatías. Observemos en esta diapositiva una clásica mutación en el sitio de corte y empalme del ARN. Aquí tenemos, por ejemplo, un gen en particular, o sea, que tenemos el exón 16, el exón 17 y obviamente entre ambos exones el intrón 16. ¿Ok? Cuando ustedes saben que cuando el ARN se genera, o sea, se transcribe el ADN, esta molécula de ARN que se produce obviamente debe ser procesada y madurada, que es el proceso que se conoce como maduración del ADN. ¿Por qué? Porque en esencia se están transcribiendo tanto exones como intrones, ¿ya? Y ustedes saben que no todos, o sea, las secuencias de alguna forma que se van a empalmar, evidentemente son las que simplemente van a transferir su secuencia en términos de secuencia aminoácidica a la nueva proteína, ¿ya? Por lo tanto, hay un requerimiento importante de, por ejemplo, o sea, el procesamiento de esta secuencia, como les decía, y este procesamiento
se produce sobre la base de determinados sitios o secuencias, codones, que se están en las zonas de los exones, porque en ese punto es que se debe de cortar precisamente la molécula de ADN para después volverse a empalmar y generar al final un transcripto maduro, que en esencia es lo que va a generar la cadena polipeptídica de referencia. Observen que inicialmente, o sea, el codón que estaba definido para el sitio de corte en este exón 16 era guanina, guanina, citosina. Sin embargo, se produce un cambio en particular y entonces, o sea, por una mutación, por ejemplo, en términos del cambio de una base por otro, y observen que se genera entonces un nuevo codón, que en este caso sería GGT. ¿Ok? El tema es que digamos, reemplazamiento de ese codón que teóricamente codifica para glicina dentro de la secuencia aminoácida ya de funcional que debe tener la proteína, entonces se restablece por ese cambio mutacional, entonces se genera este codón que es GGT, ¿ok? Y por lo tanto, cuando se va a procesar este ARN, ¿ok? Entonces, en vez de picar o cortar donde le corresponde, va a cortar entonces en otra posición, ¿ya? Y esto sí va a generar un cambio porque toda esta secuencia que se ha cortado, o sea, obviamente está fuera de lo que es el procesamiento de este ARN mensajero, y por lo tanto esta mutación sí va a afectar de forma notable la secuencia de la proteína. Incluso el ejemplo que se pone son con dos codones que teóricamente codifican para la misma proteína, pero el tema es que el enzima que procesa el ARN mensajero premaduro va a reconocer un sitio de corte erróneo y por lo tanto se va a generar un transcripto de un tamaño menor. En el caso de las mutaciones dinámicas, este es un tipo de mutaciones muy interesante porque en primer lugar son mutaciones que su tasa de transferencia cambia de generación en generación. Por lo tanto, eso también tiene una implicancia desde el punto de vista clínico, puesto que en última instancia condiciona un proceso que está asociado a la aparición más temprana, cada vez de generación en generación, de la aparición de la sintomatología clínica. Ahora bien, para explicar las mutaciones dinámicas tenemos que primero hablar de las repeticiones de trinucleótidos. En nuestro genoma se encuentran un grupo de trinucleótidos que tienen un alto grado de polimorfismo. Y estos trinucleótidos están agrupados mayoritariamente en estos 4 tipos de trinucleótidos: el CGG, el GCC, CTG y CAG. ¿Qué es lo que pasa? Que, como les decía anteriormente, estos 4 trinucleótidos son polimórficos, es decir, pueden estar más de uno a repetición a continuación el uno del otro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se supera un determinado umbral en la secuencia o en el número de repeticiones de cada uno de estos trinucleótidos, por ejemplo, que sea CGG, 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 etcétera, 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 hasta llegar a un número n, eso está definido un umbral que cuando se sobrepasa ese umbral, entonces empiezan a generar patología. O sea, hay un número de trinucleótidos que por debajo de ese número, las repeticiones no causan eventos o manifestaciones clínicas. Sin embargo, cuando aumentan por encima de ese umbral, sí obviamente generan patología. Por encima del umbral son extraordinariamente inestables y son considerados entonces alelos patológicos. Y como les decía anteriormente, esta inestabilidad de esta
secuencia de trinucleótidos que se ha ido expandiendo es lo que de alguna manera también condiciona este proceso que se conoce con el nombre de anticipación y que en esencia es si, por ejemplo, un padre tiene una patología, ¿ya? Y esa patología partió a los 40 años, su hijo, si es portador de esta misma secuencia de trinucleótidos, evidentemente el debut de la patología puede ser más temprano en el rango etario que le corresponde. Observemos esta diapositiva para que entiendan un poco mejor estas repeticiones de trinucleótido y cuáles son las consecuencias que tienen. Observemos aquí una cadena, o sea, original del punto de vista de, obviamente, cada triplete con su correspondiente aminoácido. Y observen que inicialmente aparece uno de los 4 tipos de codones que son altamente polimórficos, que es el codón CAG. Y el codón de CAG codifica para el aminoácido glutamina, ¿ya? Si hubiese si este trinucleótido empieza a repetirse en sucesión, empieza entonces a aparecer una secuencia de glutaminas, una a continuación de la otra, adicional obviamente a la cadena polipeptídica, digamos, basal, que estaba codificada por la secuencia donde solamente había uno de los trinucleótidos. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de estas mutaciones dinámicas? Lo vamos a ver en más detalle cuando veamos medicina molecular en enfermedades neurodegenerativas. Observen, en la actualidad hay definidas 19 patologías que están asociadas con repetición de trinucleótidos. Inicialmente el síndrome de Key-Frágil, la atrofia bulbar espinal, la ataxia de Friedreich, que la vamos a ver en clase, la enfermedad de Huntington, que también la vamos a ver en clase, una serie de ataxias espinocerebrales, por ejemplo, desde la 1 hasta la variante 8, que hay varias en Latinoamérica asociadas, por ejemplo. En Colombia hay 2 de estas variantes que son muy comunes. La distrofia miotónica, etc. Hay hoy día descrito 19 patologías humanas que se generan como consecuencia de que este umbral de repeticiones, esta secuencia de repeticiones supera este umbral en términos de manifestaciones clínicas. Ahora, ustedes se preguntarán qué hace que una secuencia de, por ejemplo, este trinucleótido, el CAG, sea tan inestable. Pasemos entonces a ver este proceso. El tema es que esta secuencia pueden formar estructuras secundarias de tipo hairpin, o la traducción sería diente de peine o estructura de peine, ¿ya? Donde evidentemente el ADN, o sea, por la complementariedad obviamente que se produce entre las guaninas y citosinas que van a estar complementarias unas con la otra, evidentemente se va a formar esta estructura porque se generan estos enlaces, obviamente desde el punto de vista complementario, y obviamente las asociaciones adenina-adenina no corresponden en términos de formar enlaces coordinados. Aquí tenemos un ejemplo clásico de cómo es que se expande esta estructura. Ustedes saben que o sea, hay la secuencia de la replicación, ocurre de forma continua en el sentido 3', 5', y ocurre de forma, digamos, interrumpida en el sentido 3', 5'. ¿Y por qué ocurre? Precisamente porque se hace necesidad de la existencia de estos famosos fragmentos de Okazaki, que entonces en esencia van a generar el extremo correspondiente libre para que la ADN polimerasa pueda empezar a replicar la hebra 3', 5'. Y observen qué es lo que va pasando en el sentido
a medida que se va expandiendo, por ejemplo, una secuencia de trinucleótidos, que, por ejemplo, obviamente la primera parte de la transcripción parte con un fragmento de Okazaki. Esta transcripción empieza a extenderse, llega un momento en que precisamente por esa falta de complementariedad entre toda la estructura, solamente entre las guaninas y citosinas y no entre adenina y adenina, esa estructura es relativamente inestable y puede formarse esta estructura para que de nuevo se genere un extremo pertinente libre para que se vuelva a generar la síntesis de la cadena 3'5'. Por lo tanto, si nosotros extendemos la cadena que se está sintetizando, evidentemente va a ser mucho más larga que la cadena original 3'5' que está en la parte superior. Eso obviamente denota que la próxima generación o la próxima, en términos de la división celular, esa célula va a tener una secuencia de CAG superior a la secuencia o al número de repeticiones que tenía la célula parental. Ahora bien, estas secuencias de poliglutamina tienen un impacto extraordinariamente importante en la conformación de la estructura 3D de las proteínas. ¿Y por qué? Precisamente porque una proteína que tenga una secuencia a repetición de glutamina, o sea, en general se denominan colas de poliglutamina, esta proteína va a adquirir de partida una conformación en tipo de láminas beta, ¿ya? Y esa conformación en términos de láminas beta es una conformación que está asociada con la deposición, primero con la insolubilización de la estructura proteica, con la pérdida de funcionalidad de la estructura proteica y lo más importante, con el depósito de estas estructuras proteicas en el interior de la célula. En tal sentido, o sea, como les decía al inicio de la clase, las proteinopatías están vinculadas con estas secuencias de trinucleótidos que son altamente polimórficas y que precisamente esta estructura de hoja beta, que en esencia es un plegamiento totalmente anómalo, conlleva en primer lugar a que haya una pérdida de la funcionalidad, que haya interacción entre proteína a proteína y por lo tanto se pierde la solubilidad, se generan agregados que finalmente se depositan. Y ese depósito de proteína, cuando ocurre particularmente en neuronas, lleva a la muerte neuronal. Y esa es una de las bases de una buena parte de estas enfermedades neurodegenerativas que, como les decía, es un adelanto lo que estamos viendo hoy, simplemente en términos de eventos mutacionales, y que vamos a ver en detalle cuando veamos medicina molecular en enfermedades neurodegenerativas. Todos estos agregados anormales de proteínas están vinculados con neurodegeneración, desde los ovillos neurofibrilares, los cuerpos de Lewis, los cuerpos de Pick, las inclusiones PoliQ, las placas priónicas, las placas seniles. Todo esto corresponden a deposición de proteínas que tienen colas de poliglutamina, que obviamente pierden su solubilidad, tienden a formar agregados, tienden a formar depósitos y esto conlleva la muerte de las neuronas donde se produce esta deposición. Como les decía anteriormente, los locus de repetición de triplete son altamente polimórficos. Podemos ver acá cómo puede ir en un individuo pueden haber 4, en otro individuo en la población puede haber 5, en otro individuo pueden haber 6, 7, 8, que no van a tener manifestación clínica hasta que no se supere ese umbral en particular. Por lo tanto, desde el punto de vista de su participación en la patología humana,
hay que recordar que entonces, que causan enfermedad cuando supera un umbral, que el origen de la expansión de estas secuencias y que cuando superen umbral la causa son precisamente las mutaciones dinámicas y que esas mutaciones dinámicas van a llevar al acortamiento del tiempo de la aparición de los síntomas clínicos de la patología y eso se va a ir recortando cada vez más tempranamente de generación en generación porque obviamente el número de trinucleótidos en la secuencia va a aumentar obviamente en cada división celular y por ende en la transmisión de generación en generación. Estas mutaciones dinámicas tuvieron realmente un boom importante desde el punto de vista de, sea, el descubrimiento de su implicación, cuando sea, y a partir de un destacado músico norteamericano de música country, que falleció en el año 1967. Y este señor dejó toda su fortuna, falleció por una enfermedad de Huntington. Este señor dejó toda su fortuna y se creó precisamente una fundación que manejara esos fondos para, de alguna forma, fomentar la investigación sobre por qué ocurría esta patología. Observen que antes del año 1983 el desconocimiento sobre las causas, los mecanismos que generaban la enfermedad de Huntington eran absolutas, no había ningún conocimiento, no se sabía por qué ocurría. Con el decursar del genoma humano y obviamente con el advenimiento de todas las técnicas de genómica, particularmente las técnicas de hibridación, se puede describir que en el cromosoma 4 humano hay una región que está asociada con la enfermedad. Y en 1993 que se identifica precisamente el gen de la huntingtina y que precisamente el mecanismo responsable de la patología era una secuencia de trinucleótidos polimórficas que había en el gen de la huntingtina y cuando esta secuencia se expandía por encima del umbral, obviamente se producía la patología. Observen que el gen normal de la huntingtina posee entre 6 y 35 repeticiones de CAG, ¿ya? Por lo tanto, cualquier persona normal, sea con un fenotipo normal, sin ninguna manifestación clínica, incluso sin ningún antecedente en la familia, puede tener hasta 35 repeticiones de CAG en el gen de la huntingtina, precisamente en repeticiones de CAG, 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 hasta llegar a las 35. Los pacientes todos los pacientes con enfermedad Huntington tienen al menos 39 repeticiones, ¿ya? Y precisamente estas repeticiones son lo que generan obviamente esta cola de poliglutamina por encima de las 35 poliglutaminas, una a continuación de la otra, y ya con 39 hay penetrancia completa, es decir, todos los pacientes con 39 repeticiones tienen la enfermedad o van a desarrollar la enfermedad. Aquí tenemos, por ejemplo, una microfotografía de fluorescencia de una neurona y observen estos puntos, no es más que acúmulos de precipitados de complejos de huntingtina que empiezan a depositarse en el interior de la neurona y eso condiciona la muerte celular. Observemos cómo precisamente la normalidad es hasta las 35. Hay una muy baja ocurrencia de enfermedad de Huntington entre los 27 y los 35. O sea, ¿por qué? Porque en esencia la patología se produce cuando estas proteínas se agrupan, forman complejos multiméricos, pierden solubilidad, se depositan, etc.
Por lo tanto, este delta que se genera entre las 35 y las 39, incluso hay algunos reportes de individuos con enfermedad de Huntington y que solamente tienen 28 repeticiones de trinucleótidos en su gen, no se deben particularmente por el proceso vinculado estrictamente a mutación dinámica, sino se genera por otros procesos deficitarios que tiene el individuo en términos de poder precisamente procesar proteínas, agregados proteicos. Generalmente estos agregados proteicos deben ser reconocidos por el sistema ubiquitina-UPR para ser degradados rápidamente y permitir, obviamente, que no se degraden. Obviamente, el sistema ubiquitina-UPR tiene un umbral de saturación y hay individuos que si tienen alguna disfuncionalidad en el sistema ubiquitina proteosoma, entonces obviamente deberíamos estos individuos podrían ser más susceptibles a que se empiecen a generar agregados con repeticiones de trinucleótidos más bajas. Pero observen qué es lo que les comentaba en la diapo anterior, que la penetrancia completa ocurre por encima de la cifra de los 39 trinucleótidos. Todos los pacientes o cualquier individuo con 39 o más repeticiones va a desarrollar enfermedad. Otra patología asociada es la ataxia de Friedreich, que fue identificada en el año 1996, donde precisamente se identificó el gen que está asociado a una proteína, que es la frataxina, que está localizada en el cromosoma 9, y observen que el gen tiene normalmente entre 8 y 30 copias de este trinucleótido. Sin embargo, los individuos con ataxia de Friedreich, la penetrancia completa es hasta 1000 copias. Deben tener, pueden llegar a tener hasta 1000 copias de esta repetición. Por lo tanto, o sea, aquí estamos hablando de 30 copias, generaría 30 residuos de glutamina, por lo tanto, y 1000 copias generaría 1000 residuos de glutamina. Ya eso sería una proteína gigantesca, obviamente con un grado de capacidad de formar agregados muy alta. Observen todas las enfermedades neurodegenerativas que de alguna u otra forma, como les decía, este es simplemente una simple tabla, o sea, hoy día hay descritas 19 patologías. Precisamente observen que hay toda una serie de enfermedades que en esencia están vinculados desde la atrofia de espinobulbares y musculares hasta la enfermedad de Huntington, las ataxias espinocerebelosas, etc. Entonces pasemos a ver las alteraciones cromosómicas. Este tema de enfermedades neurodegenerativas le vamos a dedicar una clase completa. Bueno, para hablar de alteraciones cromosómicas, yo creo que en primer lugar debemos de definir algunos conceptos. Y el primer concepto importante a definir para entender esta parte de la clase es el concepto de ideograma. Se entiende como ideograma a la representación gráfica de los cromosomas de un genoma, donde este ideograma va a mostrar características morfológicas más relevantes, como son, por ejemplo, la longitud del brazo largo, la longitud del brazo corto, las longitudes relativas de un cromosoma con el otro, la posición del centrómero, las condiciones secundarias, etc. O sea, van a mostrar características netamente asociadas a la morfología del cromosoma. Aquí tenemos un clásico ideograma, donde precisamente es una representación gráfica. En este caso es un ideograma utilizando una técnica de bandeo que vamos a ver un poco más adelante, y donde observen que los cromosomas se van a agrupar en dependencia de su tamaño, la posición que tienen del centrómero, la presencia de construcciones secundarias,
O sea, observen que el cromosoma de mayor tamaño, el cromosoma 1, los cromosomas más chicos precisamente son los pares 21, 22 y cromosoma Y. Y están agrupados en ese mismo orden, en esa representación gráfica. Ahora bien, el cariotipo no es más que el cariotipo es una técnica, sea de estudio del complemento cromosómico de un individuo. Y a través de esta técnica de estudio se puede detectar, por ejemplo, reordenamientos cromosómicos que pueden ser constitucionales, es decir, o sea, derivados desde células germinales, desde el origen del cigoto, o adquiridos durante el proceso de la vida del individuo, ya sea por exposición a sustancias genotóxicas, exposición a radiación ionizante, etc. Ahora bien, para estudiar este complemento cromosómico, las técnicas de cariotipo utilizan diferentes tipos de tinción. ¿Para qué? Para teñir los cromosomas de un color o un patrón en particular. Y en ese sentido, obviamente se han generado técnicas que permiten generar un patrón de bandas claras, oscuras, que dependen obviamente de la técnica, pero que en esencia reciben el nombre de 4 tipos de técnica que responden a obviamente el principal colorante que ha sido utilizado o la principal, digamos, estructura que se quiere resaltar en el cromosoma. Las bandas tipo G, que son es el tipo de cariotipo utilizando banda G, es el más corriente desde el punto de vista de su uso en la citogenética para generar un estudio de cariotipo. Y este tipo de técnica utiliza como colorante la giemsa. Las bandas tipo Q utilizan como colorante la quinacrina, que es un compuesto fluorescente. Las bandas tipo R genera un patrón reverso, que es precisamente reverso en comparación con el patrón de bandas tipo G. Lo que aparece oscuro en el patrón G va a aparecer claro en el patrón R y viceversa. Y también hay un tipo de tinción para identificar exclusivamente los centrómeros de los cromosomas, que en este caso serían las bandas tipo C. Pasemos entonces a ver precisamente estas técnicas de bandeo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ideograma de banda G. Y observen que hay dos tipos de ideogramas. Uno que está en la zona, digamos, en la banda izquierda, representada en la cromática izquierda, y una en la cromática derecha, ¿ya? Y evidentemente el patrón de cromática, el patrón de banda en la cromática de la derecha, es un patrón que tiene muchas más bandas que el patrón de la cromática que está en el lado izquierdo. Y eso se produce porque está en dependencia de un proceso dentro de la técnica de generación del cariotipo, en que las células se detienen en una determinada fase del ciclo celular, con el uso de determinados compuestos químicos. La cromática de la izquierda representa un patrón de bandas claras oscuras de 400 bandas en todo el genoma. ¿Y por qué? Porque ese cromosoma, como es un cromosoma que se ha utilizado una técnica para detener o analizar los cromosomas en fase de metafase, ustedes recordarán que es precisamente en la metafase donde los cromosomas logran su máximo de condensación, ¿ya? Y por lo tanto es de esperar que ese sea el patrón que menos banda posee. Sin embargo, el patrón de al lado, o sea, el patrón de la cromática derecha, representa un patrón de 1200 bases, o sea, tiene por lo tanto 3 veces más resolución, carácter resolutivo, que el patrón de 400 bandas,
¿Y por qué? Porque las células se detuvieron en profase, justo cuando empieza a organizarse la estructura de los cromosomas, pero es el punto donde empieza el proceso de condensación. Por lo tanto, la eh, cromatía está en su extremo más, digamos, más largo. Observemos, esto es precisamente un cariotipo donde están representados los pares cromosómicos, o sea, los 23 pares cromosómicos de los seres humanos, en este caso correspondiente a un sujeto del sexo femenino, y observen cómo es fácil de alguna forma identificar precisamente estos cromosomas por el patrón de bandas correspondiente, que obviamente siempre se va a comparar con el ideograma, ¿ya? Esto por muchos años es una técnica que se sigue, que se hacía simplemente con la capacidad de observación de un citogenetista humano, que era una especialidad que llevaba mucho tiempo en formarse. Sin embargo, vamos a ver al final de la clase cómo con el advenimiento de todas las técnicas de hibridación, sobre todo con el desarrollo de software, cámaras extraordinariamente potentes, esto hoy día es una tarea mucho más fácil de realizar. Las bandas Q están utilizadas particularmente para identificar el cromosoma Y, porque el cromosoma Y tiene un nivel muy alto de fluorescencia. Recordemos que la quinecrina es un colorante fluorescente. Es un patrón similar, como le decía, al patrón de bandeo G. Tiene un inconveniente desde el punto de vista de su habilitación en un laboratorio de diagnóstico, puesto que el primero requiere de un microscopio óptico y el segundo ya requiere un microscopio de fluorescencia, que es notablemente más costoso. Aquí tenemos, por ejemplo, una microfotografía de una metafase, de un complemento de un cromosoma de una célula humana, y aquí tenemos precisamente el cariotipo generado. En este caso corresponde a un individuo del sexo masculino, y observen cómo se agrupan los cromosomas en dependencia de un patrón, que también obviamente hay un ideograma para el patrón de banda Q. Lo mismo ocurre para la banda reversa, que les decía que en esencia es la alternancia, donde en la banda G era una banda oscura, la banda R, el patrón R va a aparecer claro, por eso es el patrón reverso. En esencia, este patrón es muy utilizado para identificar anormalidades en el cromosoma X en particular, precisamente por las características particulares que tiene el cromosoma X en términos de este patrón de bandas en particular. La banda C está utilizada para identificar exclusivamente los centrómeros. Los centrómeros son regiones muy ricas en heterocromatina, y por lo tanto tienen una alta densidad de secuencias que son repetitivas en ese sentido. Y observen cómo esta banda C, que es un método de tinción precisamente para detectar regiones de heterocromatina, observen cómo la única región que obtiene una tinción oscura son las regiones centroméricas de los cromosomas. Entonces aquí, como les decía, tenemos el ideograma, tenemos el patrón de bandas, y por lo tanto así es fácil de alguna manera detectar si en este patrón que define el ideograma hay alguna ausencia de alguna banda en el cromosoma correspondiente. Por lo tanto, la ausencia de una región cromosómica obviamente va a implicar la pérdida de un bandeo, el acortamiento o el acercamiento entre una banda y otro, y eso es en esencia lo que consiste el análisis citogenético por técnicas convencionales de patrones
de bandas. Obviamente, y sobre la base del establecimiento de este ideograma, se generó un sistema internacional de nomenclatura en citogenética humana, para que obviamente en todos los laboratorios del mundo que hacían diagnóstico, y en las publicaciones científicas, sea cuando reportaban la deleción, por ejemplo, la pérdida de una secuencia, de una banda, obviamente se pudiese denotar con exactitud. En tal sentido, los cromosomas inicialmente están separados en brazos cortos, brazos largos, regiones, o macroregiones, en este caso 1-2, 1-2 también en ambos en el brazo largo, y subregiones para cada una o subbandas para cada una de las grandes macroregiones que se definen dentro de cada brazo cromosómico. Ahora bien, ¿cuáles son los principales tipos de alteraciones o aberraciones cromosómicas? En primer lugar, destaquemos las alteraciones cromosómicas que son de naturaleza estructural, ¿ya? O sea, que involucra un cambio en la estructura del cromosoma. Y aquí tenemos las translocaciones, las inversiones, las inserciones, las deleciones, los cromosomas en anillos y los conocidos isocromosomas. Vamos a verlo cada uno de ellos por separado. Las translocaciones no son más que asociaciones anormales de fragmentos de cromosomas que son distintos el uno a los otros, ¿ya? Y estas asociaciones de fragmentos, este intercambio de fragmentos, puede ocurrir en dos grandes, o puede generar dos grandes tipos de translocación. Una translocación que se conoce con el nombre de translocación robertsoniana, porque el citogenetista que la definió inicialmente era de apellido Robertson, donde observen, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un cromosoma grande, metacéntrico o submetacéntrico, que intercambia con un cromosoma que es acrocéntrico todos sus brazos largos. Por lo tanto, observen que se puede generar, o incluso puede generarse, estas translocaciones robertsonianas pueden generarse entre dos cromosomas acrocéntricos, que es lo que está representado acá en la figura. Tenemos el cromosoma acrocéntrico A, el cromosoma acrocéntrico B, y de pronto, como estas estructuras, estas son constricciones secundarias, en las regiones satelitales normalmente lo que hay son genes que codifican para ARN de transferencia, y la pérdida de estas regiones no tienen implicancias muy notables porque los ARN de transferencia están muy representados a lo largo del genoma y están hay mucha repetición de ellos. Si se produce la inserción de este fragmento sobre este otro, entonces vamos a tener este tipo de cromosoma, ¿ya? Vamos a tener un cromosoma submetacéntrico que en esencia está formado por los brazos largos de dos cromosomas acrocéntricos. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como translocación robertsoniana, donde precisamente no hay intercambio recíproco de fragmentos. Es simplemente la transferencia de un cromosoma sobre otro, ¿ya? O incluso de un fragmento de cromosoma sobre otro, pero no hay transferencia recíproca. La recíproca sí obviamente implica una transferencia entre dos cromosomas diferentes, y obviamente entonces se va a generar, digamos, cromosomas que son de alguna forma híbridos, ¿ya? Van a tener secuencias originales, pero van a tener secuencias que están translocadas, que no le corresponden que estén en ese cromosoma en particular. Y eso tiene repercusiones clínicas importantes, pues vamos a ver algunos ejemplos.
La robertsoniana, como les decía anteriormente, normalmente ocurre en cromosomas acrocéntricos. ¿Cuáles son los cromosomas acrocéntricos? Los cromosomas, los pares 13, 14, 15 y 21 y 22. Y observen que marco el cromosoma 21 porque precisamente una de las cromosomopatías o la cromosomopatía más frecuente en los seres humanos es la trisomía del par 21, que genera lo que todos hoy día conocemos como el síndrome de Down. Como les decía anteriormente, las translocaciones robertsonianas implican pérdida de satélite. Brazos cortos generalmente están asociados a ARN ribosomal, por lo tanto no tienen mucha implicancia desde el punto de vista de la funcionalidad del aparato de transcripción celular. Sin embargo, sí va a reducir el número cromosómico por uno, ¿ya? Porque si obviamente teníamos estos dos cromosomas y estos dos cromosomas se va a transformar en uno, por lo tanto vamos a tener precisamente en vez de una dotación de 46 cromosomas, que es lo normal, simplemente vamos a tener un individuo que tiene 45 cromosomas. No implica la pérdida de material de brazos largos, solamente de la pérdida de esta estructura secundaria. Y lo otro importante es que fenotípicamente este individuo es un individuo normal. ¿Por qué? Porque no ha perdido ninguno de los genes que están asociados a los brazos largos de esta estructura en particular. Todos están contenidos en su correspondiente estructura. Solo se ha perdido material asociado a constricciones secundarias. Ahora bien, observemos precisamente este caso de la translocación robertsoniana, que lo habíamos visto, ya hay dos cromosomas acrocéntricos, se produce el proceso de translocación, se pierden estos brazos cortos con translocaciones secundarias, no tienen ningún impacto desde el punto de vista de la funcionalidad celular. Ahora bien, este tipo de mutación es muy relevante y es muy frecuente de observar en familias donde se ha reportado en más de una ocasión la ocurrencia de un síndrome de Down. Y observemos este pedigrí en detalle para que ustedes vean cómo precisamente ocurre este proceso. Aquí tenemos un individuo normal, aquí tenemos un individuo, en este caso una mujer, una persona del sexo femenino, que es portador de una translocación. Ha habido una translocación entre estos pares cromosómicos, por lo tanto, hoy día lo que tenemos es este cromosoma translocado, ¿ya? Estos individuos, obviamente, van a tener descendencia, esta pareja, ¿ya? Y observen que pueden generarse individuos a partir de un individuo portador, obviamente pueden generar individuos que de alguna forma, puede no haber ningún suceso de ocurrencia en términos de Down, simplemente por un tema probabilístico, ¿ya? Recordemos que la segregación en última instancia es de los cromosomas al azar, ¿ya? Observemos que en esencia cuando se empiezan a segregar estos cromosomas, por ejemplo, este individuo viene con un cromosoma de parental y con un cromosoma normal y con uno y por lo tanto un individuo normal. Este individuo se transfiere, por ejemplo, uno normal del padre, el translocado, y se convierte entonces este individuo de nuevo en portador, ¿ya? Ahora también puede ocurrir lo siguiente, que cuando se produce la segregación, en vez de translocarse, en vez de segregarse, por ejemplo, el cromosoma correspondiente, se segregue el cromosoma translocado y obviamente del otro individuo, de la pareja, se segrega el normal, ¿ya? Y de los cromosomas del par, obviamente 21, se va a segregar uno del portador y uno del individuo normal. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener un individuo con síndrome de Down, pero observen
no es porque tenga 3 cromosomas 21 independientes, sino es porque hay 2 cromosomas 21 que han seguido segregación normal, pero hay un cromosoma translocado 1321. Por lo tanto, en esencia, en términos de la triplicación de la enfermedad, de información genética, ocurre prácticamente lo mismo. Aquí en esencia hay 3 copias de cromosoma 21. Por lo tanto, no tienen que estar precisamente una trisomía clásica, sino también una trisomía generada por translocación robertsoniana. Que esto, como les decía, es lo más frecuente de observar cuando en una familia hay más de un descendiente con un síndrome de Down. Observemos una translocación robertsoniana, en este caso balanceada. Por ejemplo, hay pérdida del cromosoma 21, o sea, aquí falta uno de los miembros del par. ¿Y dónde está? Obsérvenlo. Está acá translocado al cromosoma 14. Por lo tanto, esto es un clásico portador de una translocación robertsoniana, que es un individuo fenotípicamente normal porque tiene la duplicidad génica de un cromosoma y el otro está acá. O sea, no tiene pérdida ni tiene, digamos que, cromosomas a repetición. Y aquí está su cromosoma 14 y aquí está su cromosoma 14. Por lo tanto, este es un individuo fenotípicamente normal, pero es portador de una translocación. Las translocaciones recíprocas son mucho más comunes que las robertsonianas, porque obviamente pueden involucrar no solamente los cromosomas acrocéntricos. Son individuos fenotípicamente normales, pueden generar problemas en meiosis, obviamente cuando se forman las asociaciones quiasmáticas entre los cromosomas durante la segregación en la generación de los gametos. Pero también estas translocaciones recíprocas pueden tener implicaciones clínicas importantes, como por ejemplo puede ser el caso de algunas leucemias y linfomas en particular. Las inversiones son muy raras en los seres humanos. Las inversiones pueden ser o pericéntricas, cuando el fragmento que se invierte incluye el centrómero, o pueden ser paracéntricas cuando la inversión ocurre en cualquier punto dentro del brazo de un cromosoma. De hecho, la inversión paracéntrica en términos de mapeo es una de las grandes diferencias del cariotipo entre los seres humanos y, por ejemplo, los grandes simios. Aquí tenemos un clásico ejemplo, por ejemplo, de una inversión pericéntrica, o sea, está involucrando el centrómero. Observen obviamente la secuencia que es importante, A, B, C, D, E. Sin embargo, cuando ocurre una inversión, observen la secuencia, se convierte en A, C, B, D, E. Y aquí hay una alteración importante. Esto puede tener implicancia porque recordemos que aquí no se está perdiendo información genética, pero lo que sí puede ocurrir es que de pronto algún gen se ponga bajo el control transcripcional de que no le corresponde. Y ahí entonces sí pudiesen generarse eventos que pueden conducir a patología. Lo mismo ocurre con las inversiones paracéntricas. Observen la secuencia ABCD y observen la nueva que se genera, ACBD. ¿Por qué? Porque ocurrió dentro del brazo sin implicar el centrómero. Aquí tenemos una clásica inversión, por ejemplo, está el ideograma, donde es que ocurren los sitios de ruptura, o sea, identificada precisamente en las regiones y los puntos de corte, y observen que bien se visualiza toda una inversión del cromosoma, el cromosoma 5, observen cómo se visualiza precisamente cómo cambia este patrón, ¿sí? En términos, estas dos bandas son estas que están acá arriba, este es el mismo punto que está acá y estas dos chicas son las que estaban aquí arriba. O sea, se ha producido una total inversión de esta secuencia del cromosoma. Si esto lo ponemos al lado del ideograma, entonces nos podemos darnos cuenta muy rápidamente que ha habido una alteración en el patrón de bandeo.
Las inserciones son otro tipo de alteración que en esencia es cuando un fragmento de un cromosoma se inserta en la estructura de otro cromosoma. Y aquí, por ejemplo, tenemos una inserción de un fragmento del cromosoma 4 en un punto del cromosoma 20. Ya aquí, o sea, observemos que también generalmente las inserciones son eventos que son multicortes, porque se tiene que producir un corte acá, un corte acá y un corte acá. Aquí hay 3 cortes para que obviamente después se genere la inserción. Y eso implica que hay un acortamiento del cromosoma original, ¿ya? Y un alargamiento, obviamente, de el cromosoma donde se ha insertado la secuencia. Las deleciones son precisamente una de las alteraciones cromosómicas también de importancia clínica muy alta. Las deleciones en esencia pueden ser o terminales, cuando se pierde obviamente el fragmento terminal o más distal del cromosoma, o pueden ser deleciones intersticiales donde el fragmento que se pierde está dentro del cromosoma, no corresponde a una estructura. Y precisamente todas las deleciones tienen una implicancia clínica muy importante, porque genera un cariotipo totalmente desbalanceado, porque hay pérdida de material hereditario, y por lo tanto tiene serias implicaciones clínicas. El doctor Jérôme Lejeune fue un citogenetista francés muy renombrado, que realmente fue el que de alguna forma definió y los síndromes asociados a la gran mayoría de las lesiones que han sido reportadas en el cariotipo humano. Y un ejemplo clásico, por ejemplo, es esta lesión, la lesión de un fragmento del brazo corto del cromosoma 5, que es el conocido síndrome de maullido del gato, el síndrome de Creux-Duchat, ¿ya? Que es precisamente, fue descrito por este citogenetista francés y es una de las lesiones más prevalentes en patología humana, desde el punto de vista de alteraciones en el neonato. Aquí tenemos, por ejemplo, un cariotipo, ya de los patrón de bandas G, agrupados sobre el ideograma de bandeo, y aquí obviamente hay una pérdida del extremo más distal de un cromosoma 5. Y aquí está ejemplificado precisamente sobre la base de esta nomenclatura que habíamos visto hace unas diapos atrás. O sea, aquí tenemos, o sea, que esto es cómo se informa un cariotipo. Es un individuo con 46 cromosomas del sexo masculino, o sea, es portador de cromosomas XY, que presenta una deleción del cromosoma 5 en su brazo corto y en la región 14.2. Esa es la forma en que se informa, un citogenetista clínico informa el resultado de un cariotipo. Y por lo tanto, con esta misma definición, esta misma nomenclatura, lo mismo lo define un citogenetista en Chile que un citogenetista en Nueva York o un citogenetista en Ankara. Los cromosomas en anillo son estructuras muy difíciles de observar. Son estructuras que se generan cuando hay 2 sitios de corte entre un mismo cromosoma, donde hay pérdida importante de fragmentos distales a partir del punto de corte hacia el extremo más distal, y se forman estas estructuras en forma de anillo, que este tipo de lesiones, como este tipo de cromosomas, es de muy rara ocurrencia, pero es muy frecuente
en personas que han sido expuestas a radiaciones ionizantes. Por lo tanto, los cromosomas en anillos hoy día se han convertido en un biomarcador de exposición a radiación ionizante, sobre todo en personal expuesto, por ejemplo, en las plantas de generación eléctrica por energía nuclear, etc. Los isocromosomas también son eventos relativamente raros, pero, o sea, están reportados, donde observen cómo es que ocurre más que nada, es un proceso, una alteración que está vinculada con el proceso de segregación. Cuando se genera el proceso de segregación normal de un cromosoma en términos de su ocurrencia durante el proceso de metafase, normalmente la segregación de las cromáticas, observen en el plano sagital, ¿ya? Y por lo tanto, o sea, cada una de las cromátidas que van a migrar hacia los polos de la célula a través del uso mitótico, obviamente van a ser complementarias la una con la otra. Sin embargo, se han reportado asociaciones anómalas de los centrómeros a fibras del uso y en vez de ocurrir en este sentido, la segregación ocurre precisamente en el sentido transversal. Y cuando ocurre en este sentido transverso, evidentemente, las cromátidas que se están, digamos que, desplazándose hacia cada uno de los polos y que en esencia va a representar la constitución cromosómica de cada uno de estos individuos, observen que va a tener duplicaciones de la información genética en ambos brazos de la cromátida que se segrega. Eso tiene implicancias clínicas muy severas porque en esencia hay duplicación de numerosos genes dentro del genoma, aquellos obviamente que están contenidos en la región, en cada uno de los brazos del cromosoma. Pasemos entonces a ver lo que es determinación del sexo. Ustedes saben que la presencia del cromosoma Y conlleva a la generación de el desarrollo de un individuo del sexo masculino, independientemente incluso del número de cromosomas X presentes. Por ejemplo, está el clásico síndrome de Klinefelter, que es XXY, ¿ya? O sea, este es un individuo que tiene un fenotipo particular, pero que responde, o sea, es un individuo del sexo masculino. Y la ausencia de cromosoma Y es lo que condiciona en todas las especies de mamíferos, precisamente al desarrollo de una mujer o del sexo femenino o de una hembra en el caso de los animales. Ahora bien, ¿dónde está este punto importante de la contribución del cromosoma Y en definir el sexo, ya sea por presencia o por ausencia? Existe un gen que se conoce como gen CRY, que en esencia viene dado por este acronismo del inglés, o sea, es la región del cromosoma Y que determina el sexo, por lo tanto ese SRY, ¿ya? Que codifica para un factor transcripcional, ¿ya? Y este factor transcripcional es un factor transcripcional esencial durante el proceso de ontogénesis para el desarrollo, cuando empiezan a generarse los órganos, la diferenciación de órganos en el cigoto, para el desarrollo de los testículos, ¿ya? O sea, precisamente transcribiendo, funcionando como un factor que ayuda a la transcripción de todos los genes que deben de activarse en términos de favorecer el desarrollo testicular. Sin embargo, hay un tema extraordinariamente importante, precisamente en términos de asociar ese RY ya con el fenotipo sexual. Y ahí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque ese RY, esta secuencia, ha sido encontrada, este gen, en hombres que cuando usted le hace un cariotipo, o sea, el cariotipo es 46XX.
Por lo tanto, este sería un individuo con un cariotipo teóricamente representado de una mujer, o sea, 46 doble con el cromosoma X, pero que fenotípicamente es un varón. ¿Mm? Esto llevó a que obviamente estos pacientes se estudiaran, hay varios reportados a nivel mundial, y utilizando técnicas de hibridación con una sonda para el gen CRY, se demostró efectivamente que en una región del cromosoma X había una señal positiva, estaba insertado este gen SRY, ¿ya? A pesar de que tenía dos cromosomas X, también tiene la información vital para que en el desarrollo ontogenético se empiecen a generar los testículos. Por lo tanto, fenotípicamente este individuo es un varón. Por otro lado, las mutaciones, se han encontrado hombres con cariotipo 46XY, sin embargo, fenotípicamente es una mujer, ¿ya? Y obviamente el análisis mostró que a pesar de tener un cromosoma Y, no tiene el gen CRY. Esto ha sido bastante polémico en tal sentido, incluso, por ejemplo, les hago un comentario. Ustedes saben que hace algunos años atrás se generó, bueno, varias competencias de alto rendimiento, particularmente campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, etcétera. Se han generado toda una serie de controversias acerca de algunas atletas del sexo femenino que tienen una apariencia notable desde el punto de vista de rasgos netamente masculinos, ¿ya? Y esto llevó a que el Comité Olímpico Internacional, por muchos años, la determinación del sexo del individuo, el sexo cromosómico del individuo, se les hacía a todos los atletas de alto rendimiento que participaban en estas competiciones, a través de cómo se determinaba, se hacía un raspado de la mucosa de la cavidad bucal, o sea, en los carrillos bucales, ¿ya? Se hacía un raspado, se extendía ese raspado en una lámina portaobjeto, se teñían los núcleos de estas células, se observaba al microscopio y se observaba si es una mujer, se observaba los famosos cuerpos Barr, que en esencia es el cromosoma X inactivado con un alto nivel de condensación, precisamente porque para no permitir esa duplicación génica, ¿ya? Hoy día el Comité Olímpico Internacional, excluyó esta técnica para determinar el sexo en los individuos de alta competición. Hoy día lo que funciona precisamente es una técnica de PCR, de una técnica de amplificación en cadena de la polimerasa para detectar, obviamente, secuencia SRY. Ya, pasamos entonces a ver la última parte de la clase, que es la citogenética molecular. Que la citogenética molecular tiene su inicio en una técnica que fue conocida con el nombre de hibridación in situ fluorescente, conocida por sus siglas en inglés y que así también se conoce en español, o sea, como técnica de Fitch. ¿Y en qué consiste esta técnica de Fitch? Esta técnica de Fitch consiste en poder detectar a nivel cromosómico la existencia o no de una determinada secuencia por el uso de una sonda que está marcada, obviamente, con un colorante fluorescente, y que por diferentes procedimientos metodológicos, una muestra de tejido, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, un corte de una biopsia, por ejemplo, o acceder a cualquier otro tipo de tejido, no hace falta hacer una purificación de ADN para hacer una técnica de hibridación. Ya hoy día se permite
generar técnicas de hibridación sin tener que aislar ADN. Y precisamente para visualizar a nivel del cromosoma dónde se encuentra esa estructura. Y las técnicas de hibridación en esencia es el mismo proceso de denaturalización de obviamente la hibridación de la sonda y obviamente la detección de la señal fluorescente que va a corresponder en la región donde aparece esta secuencia en particular. Hoy día hay sondas para Fish, para centrómero, para locus específica para cualquier secuencia, porque en esencia recordemos que hoy día usted puede sintetizar la sonda que usted quiera para detectar la secuencia que usted quiera. Hay sondas para definir estructuras teloméricas, hay sondas que pueden, que por ejemplo podemos marcar brazos cortos, brazos largos. Estamos centrándonos obviamente en el análisis citogenético. Y observemos, por ejemplo, esto es un cromosoma en metafase, donde estamos precisamente detectando que en el cromosoma 20, en sus brazos tanto cortos como largos, hay dos secuencias que están representadas por estas tinciones en verde o en rojo y que corresponden a la secuencia A o a la secuencia B. Eso es una técnica que no implica, por ejemplo, o sea, una técnica que implica solamente microscopía, no implica, por ejemplo, técnicas de PCR, no implica un equipamiento más costoso y que estas técnicas de hibridación in situ han sido muy, muy útiles en el campo de la patología en particular. Y obviamente en el diagnóstico citogenético. Observen cómo aquí podemos detectar que ha habido la pérdida de una secuencia dentro de este cromosoma y que está precisamente representado en el otro miembro del par. Hay un par que está de cromosómico, que está completo, sin embargo, en el otro par hay ausencia de esta región. Observemos este otro ejemplo de marcación dual, o sea, con doble marca, que es lo que le ponía anteriormente. Aquí tenemos precisamente una marcación de centrómero y una marcación de un gen en particular. En este caso el ejemplo era la peptidasa señal de lipoproteína, ¿ya? Donde observen, o sea, en este caso están identificados las regiones centroméricas y obviamente las duplicidad en la secuencia que corresponde. Observe que en el caso de la derecha, solamente un par cromosómico es portador de la señal, digamos, que se está buscando, que en este caso es LSP, perdón, y que está ausente en este segundo cromosoma. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas de la hibridación in situ fluorescente? En primer lugar, la caracterización de anormalidades cromosómicas, el análisis de aneuploidía, o sea, alteraciones de tipo numérico, el análisis de aberraciones específicas. Aquí entramos en el campo de la patología, del análisis histopatológico y particularmente de la patología en el campo de la hematología oncológica, particularmente en linfomas y leucemia. Es muy utilizado el FISH, aunque también en otros tipos de cáncer, también en otros tumores sólidos. Y el análisis de FISH incluso puede hacerse en tejidos que están fijados, incluso en tejidos que están archivados, en bloques de parafina que llevan un tiempo, por lo tanto se pueden hacer estudios de retrospección. Por lo tanto, esto es una técnica que ha cobrado un impacto importante en el campo de la patología molecular en particular. Se ha convertido en una técnica muy importante del diagnóstico en particular, sobre todo en el área oncológica.
Y observen, como les decía, o sea, ya hay incluso una revista científica que está destinada exclusivamente a publicar artículos en el campo de la citogenética molecular, utilizando técnicas de citogenética molecular. Y observen el mercado. Se calcula que en el año 2025 el mercado de uso de sondas, ¿m?, y de reactivos necesarios para hacer citogenética molecular va a alcanzar los 3,8 billones de dólares. Eso de alguna forma les muestra precisamente que es un mercado en franco crecimiento que se ha ido extendiendo y que hoy día se ha convertido prácticamente en una técnica de rutina en la gran mayoría de los laboratorios de diagnóstico patológico. Y con eso vamos a pasar entonces a ver la parte final de la clase, que es, digamos, la máxima expresión de lo que es la citogenética molecular y que es el cariotipo espectral. Precisamente como les comentaba que hoy día somos capaces de sintetizar la sonda que nosotros querramos, ¿ya? Se ha podido identificar, se ha podido sintetizar paneles de sondas que permiten marcar cada cromosoma con un color en particular. Y ese análisis que inicialmente teníamos que ir al ideograma para obviamente ver cuál cromosoma era, observen hoy día en qué se ha convertido el análisis citogenético por citogenética molecular. Aquí tenemos todos los cromosomas, cada uno marcado de un color en particular, sobre la base precisamente del diseño de sondas. Y por lo tanto, cuando podemos observar, por ejemplo, la transferencia de un color que no corresponde con el par cromosómico que estamos viendo, por ejemplo, entonces sería muy fácil de detectar, sobre todo por el simple análisis de imágenes, con software y un microscopio con una cámara y un software en términos es mucho más fácil de distinguir desde el punto de vista metodológico colores que patrones de bandas claras oscuras. Y con eso terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, consulta, por favor, me comentan.